Constitución Liberal de 1879. La Constitución de la República de Guatemala de 1879 fue la ley fundamental de la República de Guatemala entre 1879 y 1944. Fue emitida para satisfacer las necesidades del presidente Justo Rufino Barrios, quien ya había sido presidente desde 1873 y a quien le correspondía el primer mandato constitucional de 6 años, que habría terminado en 1886, pero que quedaron truncados cuando murió el 2 de abril en 1885 en la batalla de Chalchuapa. La Constitución fue modificada en 1887 por el presidente Manuel Lisandro Varías y luego en 1897 por el presidente José María Reina Barrios, este último para extender su mandato hasta 1902, pero que también quedó truncado cuando fue asesinado el 8 de abril de 1898. Entre las características de la Constitución se encuentran que solamente se consideraba como ciudadanos aquellos que supieran leer y escribir o que tuvieran profesión o oficio, dejando excluidos a la gran mayoría indígena del país, que era analfabeta. También garantizaba un trato digno y justo para los presos, lo que fue violentado una y otra vez por todos los regímenes que gobernaban sobre la base de ella, especialmente los del mismo Barrios, los del licenciado Manuel Estrada Cabrera y el presidente Jorge Ubico. Sus principales artículos. La Constitución fue decretada el 11 de diciembre de 1879 y el Poder Ejecutivo le puso el ejecútese el 12 de diciembre del mismo año. Por su parte, las reformas del 7 de noviembre de 1887 fueron aprobadas por el Ejecutivo el mismo día y el decreto número 4 del 8 de agosto de 1897 el mismo día de su emisión. Sus artículos con interés histórico en la Constitución de 1879 son sobre la ciudadanía, la educación, la concesión, la religión, la emisión del pensamiento y los prisioneros. 11 de diciembre de 1879, la Asamblea Constituyente decreta la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, que estuvo vigente hasta el 9 de diciembre de 1944. Los dictadores guatemaltecos del siglo XIX gobernaron a su sabor y antojo. Consiguieron que las asambleas constituyentes de su tiempo decretaran leyes constitutivas que se acomodaban perfectamente a su estilo de vida. Rafael Carrera tuvo su propia constitución, la cual estuvo vigente de 1851 hasta 1865. Luego, Justo Rufino Barrios también tuvo la suya, que estuvo vigente durante toda la época de las dictaduras liberales. La constitución del general Carrera tenía una gran influencia en la Iglesia Católica, mientras que la de Barrios eliminó la educación religiosa, no permitió que las iglesias tuvieran prioridades y cobraba el diezmo obligatorio. Mediante estudios podemos decir que durante el gobierno de Barrios los guatemaltecos se mantuvieron en una situación precaria. Barrios había sido un presidente de facto desde 1873, cuando sus correligionarios liberales se cansaron de la tibieza del carácter del general Miguel García Granados y lo constituyeron en la presidencia. En esta época se gobernó amparándose en el acta de Patsicia y fue ahí donde verdaderamente se inició la reforma liberal. Se hicieron grandes expansiones de tierra en las comunidades campesinas. La Constitución de 1879 entró en vigor el 1 de marzo de 1880 y establecía que el mandato presidencial sería de 6 años sin posibilidad de reelección consecutiva, y aunque dejaba la opción de que mediara por lo menos un periodo para poder ser reelecto. La idea de Barrios era de seguir en el poder hasta 1885, descansar 6 años y luego retomar el poder, pero su muerte en Chalchuapa truncó sus fines. Aunque inicialmente la Asamblea modificó la Constitución para reducir el poder del presidente Manuel Lisandro Varías en 1885, este dio un autogolpe de Estado y la modificó para favorecerlo en 1887. Varías fue el único presidente que entregó el poder después de 6 años a su sucesor democráticamente electo, pero a partir de José María Reina Barrios, todos los presidentes se reeligieron o extendieron su mandato por medio de artimañas por lo menos una vez. De hecho, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico se reeligieron varias veces cada uno. La Constitución de 1879 garantizaba la libertad de expresión y de prensa, pero eso solamente se cumplió durante una parte del gobierno del general José María Reina Barrios. Todos los otros gobiernos tuvieron a la prensa completamente restringida e incluso hubo varios presidentes que tuvieron sus propios periódicos que los adoraban. El licenciado Manuel Estrada Cabrera era propietario del Diario de Centroamérica y Jorge Ubico del Liberal Progresista.
Finalmente, la Constitución declaraba como ciudadano guatemalteco a todo aquel varón nacido en Centroamérica, mayor de 21 años, que supiera leer y escribir. Esto, claro está, aplicaba únicamente al menos del 2% de la población, así que para que hubiera más votantes también decía que eran ciudadanos los soldados del ejército guatemalteco, quienes eran reclutados forzosamente entre las poblaciones indígenas y todos eran analfabetas. Es por ello que todos los menos uno de los presidentes guatemaltecos de la época liberal fueron generales.